experto en terapias contextuales. Toca presentar ahora la conferencia La meditación produce psicosis, a cargo del profesor Salvador Perona Garcelán. Salvador Perona Garcelán es psicólogo especialista en psicología clínica en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla. Es también miembro del Instituto de Biotecnología de Sevilla y es seguramente el investigador español más reputado en el ámbito de la investigación sobre psicosis y sucesos traumáticos, disociación y absorción en el ámbito nacional, ¿no? E internacional. Algunos de sus artículos y de sus publicaciones han sido elegidas, ¿no?, como las mejores publicaciones en el ámbito de la psicosis de todos los tiempos y ha ganado diversos premios internacionales, ¿no? Es un honor volver a contar con él en el marco del experto en terapias contextuales. Y así más. Salva. Buenos días a todos. Bueno, primero dar gracias a Pepe, a Paqui, a todas las personas que intervienen, que llevan este tema del máster no, del curso de especialistas, ¿no? Y después de escuchar a Marino, la verdad es que yo no sé qué decir ya. Ya me he quedado bloqueado, estoy pensando en cosas que ha dicho él, que ha contado él, y la verdad es que es difícil ahora cambiar del modo Marino ahora al modo mío, ¿no? Pero bueno, vamos a intentar meternos en tarea, ¿no? La idea de esta conferencia, esta pregunta que está ahí, que parece un poco rara, la meditación produce psicosis, sobre todo en el contexto actual de los últimos años o la última década, en el que los tratamientos, como decía antes Marino, del mindfulness están metidos en todas las terapias, está metido en la terapia contextual, la terapia cognitiva, y parece que es como la panacea universal que cura todo, ¿no? Y entonces se utiliza en muchos tratamientos psicológicos. Pero sin embargo, desde el principio del año 70, cuando empezó a popularizarse todos estos tratamientos en psicoterapia, o esta visión en psicoterapia, siempre se decía que la meditación era un tipo de estrategia de intervención que tenía sus efectos secundarios o sus contraindicaciones, y siempre entre ellas siempre se hablaba de la psicosis, ¿no?, como una de las contraindicaciones para aplicar la meditación. Entonces, partiendo de esta idea, la idea de esta conferencia es poco reflexionar y ver qué fundamentos tiene esta pregunta, ¿no?, y qué bases tiene actualmente para poder mantener esta historia. Yo, para desarrollar esta conferencia, lo que voy a hacer primeramente, voy a hacer una breve revisión de lo que es la meditación, su breve recorrido histórico, el concepto, y sobre todo una cosa muy importante para entender lo que voy a decir después, es comprender las distintas tradiciones. Porque el entender las tradiciones de las que parte esta historia es interesante para poder después hacer una idea de qué está pasando, por qué se dice que la meditación puede ser un elemento que pueda estar relacionado o puede afectar negativamente a la aplicación de algunos problemas psicológicos. Hablando de breve recorrido histórico, la doctrina del yoga, el Vedanta, el Shakya, el budismo, todo este tipo de doctrinas empezaron a ser conocidas en Occidente a partir de la expansión de los imperios coloniales europeos, el que tuvieron un gran interés por conocer la historia, la cultura de estos países y sus textos sagrados y sobre todo la lengua, y empezaron a traducirse pues libros como el Bhagavad Gita, el Mahabharata, todo esto que eran textos muy importantes, y llegó a Occidente como un conocimiento más filosófico. Ya Schopenhauer, Voltaire ya conocían o tenían noción de este tipo de historia. Pero como prácticas, digamos, de crecimiento personal, el que los sujetos no se casen solamente de la filosofía, no fue hasta finales del siglo XIX, el que pues un gurú que se llamaba Swami Vivekananda, en Chicago, en un congreso que hubo en Chicago en 1893, pues transmitió lo que era la doctrina del Raya Yoga, como un tipo de meditación de corte hinduista, el que explicó cómo era cómo era su doctrina, su filosofía y cómo se practicaba. Parece ser que ese congreso de religiones que hubo en Chicago tuvo gran éxito y ya empezaron en Estados Unidos a formarse pues grupos, centros para estudiarlo y para practicarlo. Y después también otro impulso importante fue otro gurú en los años 20 en un congreso parecido, que era el Swami Paramahansa Yogananda. Estos nombres son difíciles para mí, sobre todo para la gente que tenemos lengua rápida.
expresar estas cosas cuesta trabajo, ¿no? Y entonces también hizo lo mismo desde el punto de vista del Kriya Yoga, pues explicó un poco también su filosofía, y a este hombre le gustó tanto Estados Unidos que se quedó vivir hasta su muerte en los años 50, y allí creó también muchos centros y se crearon muchos estudios, se empezó a practicar y conocer digamos, la meditación y la práctica del yoga y la meditación yógica, ¿no? Pero claro, un problema que tiene este tipo de doctrinas era que su práctica en occidental era complicado. Suponía también unos niveles de exigencia, de sacrificio, ascetismo y de restricciones en la vida personal que eran complicados. Entonces hubo gente, digamos, que intentaron transformar o adaptar este tipo de creencias y de práctica a nuestro entorno cultural. En concreto, Grudiers, que era un místico armenio, también esoterista, del esoterismo esta cosa fue bastante conocida, y Krishnamurti intentaron aplicar y adaptar a la mentalidad occidental este tipo de doctrina. Sobre todo porque pensaban que no era necesario una vida de sacrificio y ascetismo, sino que nosotros en nuestra vida diaria podemos tener una actitud meditativa, podemos tener una actitud para que pudiéramos trabajar este tipo de cosas. Y después, eso es el hinduismo, pero respecto al budismo, la historia surgió a partir de la Segunda Guerra Mundial, de la emigración de maestros budistas zen a Estados Unidos, y también por la invasión del Tíbet por los chinos, también tuvo que salir el 14 de Dalai Lama con su corte a la India, y se extendieron, digamos, sus creencias y sus historias por Occidente, ¿no? También un hito importante de la meditación, de la práctica meditativa en Occidente, es la aparición de Maharishi Mahesh Yogi, que adaptó su técnica meditativa, que se llamó la meditación trascendental, a nuestro entorno cultural, y fue muy reconocida y muy practicada, sobre todo en los 70, 60, ¿no? Y después, a partir de todo esto que estoy contando, fue absorbido por nuestro entorno cultural, movimientos contraculturales, filosóficos, del arte, de la cultura, empezaron a meter más este tipo de práctica como un elemento más de nuestro paisaje cultural, ¿no? Ahí tenéis, por ejemplo, esta imagen es muy conocida, no sé si os suena, ese es Maharishi Mahesh Yogi, con los 4 Beatles y sus parejas, que los Beatles el año 66, 67, pues hicieron su peregrinaje a la India y se metieron en este tipo de doctrinas para aprenderlas, ¿no? Y practicarlas, influyendo incluso en su música. Hay canciones de los Beatles, en Sgt. Pepper, que tienen ritmo y toque de la historia del hindúes, ¿no? Después, también otras actrices como Mia Farrow. Ahí tenéis, por ejemplo, como la meditación trascendental en el año 74, creo que fue portada de la revista Time, y también fue portada de Time en el año 2004, 2003, y también fue portada de Times en el 2014. Fijaros bien la importancia y la impregnación cultural que tiene este tipo de historia entre nosotros, ¿no? Y gente, bueno, como decía antes, grandes divulgadores de esta doctrina, como el 14 de Dalai Lama, gente que la ha seguido, como Richard Gere, que practica el budismo tibetano, o actrices como esta Jennifer Aniston, creo que se llama, ¿no? Y Sting, ¿no? ¿Vale? Pero, evidentemente, entre este cuerpo de esta historia y esta influencia, la psicología no va a ser menos. También se vio influenciada y se vio también influida y también muy trastornada por la llegada de este tipo de doctrinas, ¿no? Que, como antes decía Marino, es interesante saber que mientras esta doctrina en su origen tenía un cuerpo filosófico, ideológico y demás, nosotros en Occidente esta gente la absorbieron de forma teórica, de forma muy pragmática, y yo creo que han perdido su cuerpo de fondo, ¿no? Por eso yo tengo muchas dudas que lo que entendemos por mindfulness actualmente sea lo mismo que la gente en la India entiende por sati o smriti, que son los términos en ese contexto, ¿no? Pero como decía, los iniciadores de la práctica de la meditación en Occidente y la aplicación, a la psicología está en Jon Kabat-Zinn, también lo ha comentado antes Marino, que este señor en la Universidad de Massachusetts pues empezó ya a tratar a personas y utilizarlo en personas con problemas somáticos y también con problemas psicológicos, ¿no? Y también otros autores, otros meditadores expertos en el tema, que fueron Joseph Goldstein y Jack Kornfield, también fueron de los primeros a empezar a practicarla, conocerla, la conocieron in situ en el sitio de origen, en Tailandia, en Japón y todos esos sitios, la trajeron a Estados Unidos y allí empezaron a formar distintos centros de meditación que existen todavía y que son muy reconocidos. ¿Y qué ha pasado con esto? ¿Qué aplicaciones ha tenido así en forma general? Pues yo veo 2 grandes aplicaciones. Una es como una terapia en sí misma, la meditación en sí misma como una terapia psicológica, ¿no? Y tenemos también intervenciones que incorporan, como en ACT, incorporan la meditación como un elemento más de su tratamiento, ¿no?
Ejemplos de la primera tenemos la terapia de reducción de estrés basada en mindfulness de Kabat-Zinn o la terapia cognitiva basada en mindfulness de Tisdale, Seagal y Williams, que se utiliza sobre todo para la prevención de episodios depresivos. O en la otra tenemos la terapia conductual dialéctica, ACT, terapia cognitiva basada en la persona o la terapia compasiva y todo tipo de terapias, ¿no? Pero claro, el problema es que es la meditación, como decía antes, es un término difícil, ¿no? No hay un consenso entre autores. Hace unos años, creo que Baer y algunos autores sacaron en una revista, no recuerdo cuál revista era, sacaron un artículo de consenso del concepto de mindfulness, ¿no? Que incluso así, todavía no hay una idea clara de lo que es, ¿no? Pero la meditación todavía es mucho más compleja. Y existen definiciones que son de corte más filosófico, espiritual y otras más técnicos, más cercanas a nuestro contexto. Yo he puesto aquí unas cuantas, por ejemplo, Manocha, de un punto de vista más general, más filosófico, decía que la meditación la definía como una experiencia discreta y bien definida de un estado de conciencia sin pensamiento o silencio mental, en el que la actividad de la mente es minimizada sin reducir los niveles de alerta. Y Kuiper decía que la meditación es un método de focalizar la mente que a menudo es practicada con una rutina específica. Entendía la meditación como un instrumento para alcanzar un estado de trance, un conocimiento más allá del estado mental normal, ¿no? Y después, ya un punto de vista más cercano a nosotros, a la psicología, Ward y Shapiro la definieron como una familia de prácticas de autorregulación cuyo objetivo es traer los procesos mentales bajo control voluntario a través de la focalización de la atención y de la conciencia. Y esto es interesante, esta definición, porque define que la meditación desarrolla una serie de cualidades mentales, como puede ser la concentración y la calma, y una serie de emociones como la alegría, la compasión, el amor, ¿no? Y después, esta última definición, la de Zimmer, Willey y Dines, dijeron que la definían como un conjunto complejo de prácticas de entrenamiento de la atención, la regulación emocional y la conciencia metacognitiva, con el objeto de contribuir al desarrollo de una experiencia más verídica del mundo. Como veis, tenemos definiciones de meditación, hay muchas más, las tenemos, y no hay una definición, bueno, podemos decir que podemos coger una definición a la carta en función de nuestro interés y como la queremos ver. Pero en realidad yo veo esto que actualmente en el paso de Oriente a Occidente, este concepto se ha quedado completamente, desde mi punto de vista, desneutralizado, y lo que se ha hecho es meterlo dentro de nuestros contextos, nuestros esquemas mentales, de lo que entendemos lo que es la meditación. Esta última que he leído es, por ejemplo, escoger un concepto de una mentalidad, de unos señores, de una cultura diferente, en nuestra cultura, de un punto de vista encorsetada, con un punto de vista más técnico-psicológico, ¿no? Y en ese sentido, yo por eso me voy a detener un poquito en ver las dos grandes tradiciones en meditación. Hay más, en Occidente tenemos la meditación cristiana, de los sabios, como se decía, de los sabios del desierto. Después tenemos la sufí, tenemos las meditaciones basadas en el chamanismo. Pero en la psicología yo he visto que hay o la taoísta Qigong, ¿no? Pero en psicología, sobre todo, creo que hay dos corrientes o dos tradiciones que son las que me han impactado el trabajo, y por eso lo traigo a colación para explicar un poco lo que voy a continuación comentar. La primera es la meditación yógica. Ahí tenéis el famoso mantra, el Om, si no lo conocéis, que es la palabra sagrada de todas las creencias Vedanta, Vaita y demás, ¿no? Y en el que como sabéis, la meditación yógica es el sistema, yo creo que el más antiguo, se basa en textos, hay numerosos textos, ¿no? Pero creo que el principal es el texto de los Yoga Sutras de Patanjali, que es un místico, un sabio, supuestamente del siglo 30 a.C., aunque eso no está claro, en el que escribió este libro, en el que era un conjunto de aforismos y describía un poco la guía de cómo practicar el yoga y la realización espiritual y conseguir estado alterado de conciencia. Pero ¿en qué se basaba la filosofía yógica? Y eso tenemos que tenerlo en cuenta. Ello entendía la conciencia como una experiencia dual. Esto recuerda un poco a ACT en algunas cosas, ¿no? En el sentido de que existía una especie de un yo, que ellos le llaman yo participante, el pensador, que es el yo que estaba en el día a día, que sufría, que se alegraba, que pensaba, que hacía cosas, que estaba en el movimiento diario, ¿no? Y después está un yo observador. Le llaman el testigo, que es un especie de un yo que está en la barrera, viendo la realidad de la barrera, que observa todo y que no siente y padece como el yo participante. Entonces decía que la conciencia humana estaba formada por esta dualidad, que en la vida diaria está integrada, no somos conscientes de ella. Y ellos decían que el sufrimiento humano, la causa del sufrimiento humano tenía que ver con ese yo participante, ese yo que está sobreimplicado en la realidad y que está completamente ahogado y sumergido en las angustias diarias, ¿no? Y el tratamiento que ellos proponían, la intervención para resolver esa situación de dolor, era ser consciente de esa dualidad, de ese yo participante y yo observador, y hacer
que disolver ese yo participado y convertirnos, y que nuestra conducta estuviera controlada, digamos, en términos más psicológicos modernos, por el yo observador, ¿no? Por tanto, la liberación simplemente para ello era el conseguir que el yo observador, que está en esa posición, sea capaz de estar presente en nuestras vidas. ¿Y cómo lo hacían? Los Yoga Sutras propone, después ya se cambió, este es el yoga clásico, después el yoga más barroco, el yoga que vino después, el tantra yoga y todo tipo de cosas, modificaron algunas cosas y lo complejizaron más y lo mezclaron más con las creencias, digamos, de la tierra, ¿no? Pero el Yoga Sutra establece 8 pasos, ¿no? Que yo solamente voy a hablar de los 3, pero los 5 primeros pasos tienen que ver más que nada con elementos de ética, elementos de restricciones, de cómo llevar la vida, el tema de la respiración, ese tipo de cosas. Pero los 3 últimos son los que nos interesan a nosotros ver aquí, que son el dharana, que es la atención fija, que consiste en que la persona, enseñar a la persona a mantener la atención en un objeto meditativo, que yo llamo ekargata, así me sale la palabra, el que eso supone un entrenamiento, supone una disciplina constante en el que el sujeto puede estar pendiente y perderse, y va y viene en ese juego de atención, de intento de entrenamiento de atención constante, ¿no? Cuando la persona consigue ya ese desarrollo, esa atención constante, tendría un estado de dhyana, que sería que la persona está en un estado fijo, está centrado ya en ese objeto meditativo, que no he dicho antes que en la meditación yoica, el objeto meditativo se refiere a centrarse la atención en la respiración, en un mantra, en un paisaje, en la imagen de un deva, un dios, como Isvara o cosas así, ¿no? Cuando la persona llega a un estado en el que la atención continua se desarrolla, entra en un estado que se llama samadhi, que el samadhi es una palabra sánscrita que significa absorción perfecta, absorción completa. Y entonces el sujeto se funde con el objeto meditativo de forma que pierde la noción del alrededor, ¿no? Y se convierte de forma que de esta manera el yo participante desaparece y toma el control del yo observante. Y entonces el concepto de samadhi es la fusión completa con el objeto meditativo, ¿no? Bien. Y estos son, pues distintos tipos de yogas, de meditaciones yoga que hay en el mercado. Hay muchos, ¿no? Aquí he puesto un ejemplo: Kundalini Yoga, meditación Hindustani, la meditación trascendental, que es muy conocida en su entorno psicológico, la meditación ayurvédica y la nana marga, etc. Ahora, la otra gran corriente es la budista. La budista es una tradición religiosa, filosófica y psicológica que surgió hace 2500 años, en el siglo V a.C., que fue un siglo muy rico para la cultura, para el ser humano, que el siglo V estaba Buda, estaba Sócrates, creo que también estaba, ¿cómo se llama este? Ahí, otro filósofo griego. Ahí, el del todo fluye. Heráclito, eso. Estaba Heráclito, y entonces fue un siglo muy, muy rico, según dice. En ese siglo posiblemente existió el señor Buda. Se llama Siddhartha Gautama. Buda es un término que significa el iluminado. Y este hombre, pues, supuestamente, a partir de las tradiciones de la India de la época, pues, supuestamente las practicó, las superó y propuso su propio sistema por el cual llegó a la liberación. Y ese sistema le llamó las nobles 4 verdades, que la voy a poner aquí de forma resumida. La primera gran noble verdad, según Buda y el budismo, es sobre todo en la versión Theravada, que es la versión de los ancianos, la que está en el sudeste asiático y supuestamente la más antigua, hacía un diagnóstico de la situación. Existe el sufrimiento y el dolor, el nacimiento, la enfermedad, la adultez, la vejez, todo es la infancia, son dolorosos, la muerte es dolorosa, ¿no? Y ese es el gran problema de los seres humanos. La segunda noble verdad es que hacía una especie de etiología. ¿Cuál es la causa del problema? Pues el deseo, el anhelo, la búsqueda del placer, ¿no? El apego, estar apegado a la realidad. Después proponía un tratamiento, que es lo que yo entendía como el nirvana, que es el sufrimiento y el dolor se pueden extinguir mediante el no apego. Y para ello proponía un sistema de tratamiento, que era la cuarta noble verdad, que es el óctuple noble sendero, que es una serie de pasos que tienen que seguir los practicantes del budismo para conseguir esa iluminación, ¿no? Yo, de forma muy resumida, los pongo de esta manera, los clasifico en 3 grupos. Los 2 primeros tendrían que ver con la sabiduría, que lo he puesto como etiqueta, porque cada una de estas etiquetas hay detrás manuales y tratados filosóficos, ¿no? Está la visión correcta, el pensamiento correcto. Otro grupo sería lo que tiene que ver con la ética, el hablar correcto, actuar correcto y el medio de vida correcto. Y para nosotros, para hoy, lo que nos interesa es este grupo, entrenamiento de la mente, que sería el esfuerzo correcto, que tendría que ver
con la disciplina que tiene que seguir la persona para alcanzar la iluminación. La atención consciente correcta, que sería lo que actualmente tenemos como mindfulness, que ellos llaman sati, smriti, hay diferentes términos, si es sánscrito, pali, otro tipo de idioma de la zona. Y por último, la meditación y concentración correcta, que es la forma de llevar a cabo este objetivo, ¿no? Y hay muchos ejemplos de meditación budista. Ahí tenía la meditación samatha, la Vipassana Insight, Mindfulness, etc. Esto es un lío porque cuando te pones a revisar esta historia, cada autor te hace una clasificación distinta y te hace un lío total. Pero bueno, yo he puesto a esta, que la he sacado de un autor inglés, Chonin, que es un experto en el tema. Y ahora, resumiendo esto, ¿qué tipos de meditación podemos encontrar, ¿no? Basándome en Lutz, hay una meditación como la hinduista que se basa en centrar la atención en un estímulo, lo voy a poner todo de golpe, en un estímulo meditativo. Por ejemplo, puede ser, como decía antes, la respiración, puede ser un mantra, puede ser centrarse en el entrecejo, en la punta de la nariz, lo que sea un estímulo meditativo. Y mantener la atención ahí, detectar cuáles son los distractores y dejarlo de lado y estar continuamente practicando eso, para alcanzar ese estado de absorción completa que le llaman samadhi. El otro tipo de meditación es la de monitorización abierta, que es lo que ahora entendemos como mindfulness, ¿no? Que no hay un foco concreto de atención, sino que la atención está dirigida a todo lo que pasa por la conciencia, sean pensamientos, imágenes, sensaciones, la respiración, y vamos de forma atenta, vamos atendiendo este tipo de cosas. Si nos distraemos, nos salimos de ahí, volvemos otra vez a ese estilo de atención. Bueno, y un estilo de meditación que consigues, pues enseñar al sujeto a no reaccionar ante la experiencia, ¿no? Y mantenerte un poco, saber un poco distanciarte de todas las instrucciones mentales que tenemos a lo largo del día y verlas desde el aquí y ahora y no valorarlas y no enjuiciarlas, ¿no? Y centrando en esto, yo diría que hay dos grandes tipos de tradiciones, que estaría la budista y la yógica. La yoga es la meditación concentración por excelencia, y la budista tiene tanto una como otra, de forma que para llegar a la segunda, primeramente nos entrenamos por ejemplo, en concentrar la atención en la respiración, y por eso es la meditación concentración, la meditación samatha y demás. Vale. Bueno, ¿qué aplicación ha tenido esto durante todos estos años? Bueno, pues de los 60-70 se ha aplicado en personas, simplemente para crecimiento personal, y también se ha aplicado a personas para tratamiento, pues, de dolencias físicas y también psicológicas. Ahí tenéis algún ejemplo y hay un montón. Ahora mismo, como decía antes, el bálsamo de Fierabras, que se aplica para todo, y yo creo que a veces puede ser que sea exagerado, ¿no? Pero se aplica en todo ahora mismo, ¿no? Pero claro, como todo tratamiento, entre comillas, porque no lo considero un tratamiento, pero sigamos con la mentalidad nuestra, ¿no? Tiene también sus efectos secundarios, y desde los 90 hay autores que están hablando de que la meditación puede tener, pues, efectos no deseados que pueden hacer que la persona, pues, le perjudique más que le ayude, ¿no? Ahí tiene Shapiro, que hablaba que una muestra de el 63% de sus muestras, pues, presentaban, pues, efectos adversos, y de este grupo casi el 8% los efectos eran graves, ¿no? O Lazar y Craven también reportaron efectos secundarios como, por ejemplo, intento de suicidio, disociación, sensaciones kinestésicas molestas, grandiosidad, conductas destructivas, depresión grave y brote psicótico, que es lo que viene aquí. Yo he puesto también otra clasificación que hace Marisabel Rodríguez en un trabajo muy reciente, que ella establece tres efectos perjudiciales de la meditación. Lo agrupa en efectos psicológicos negativos, que simplemente es la reacción vivencial psicológica a la experiencia meditativa, como sea angustia, ideación del maestro, aislamiento, etcétera. Otro serían las alteraciones psicopatológicas concretas. Ahí me centro en alucinaciones, delirios, psicosis, disociación, despersonalización. Y otra que tiene que ver con, digamos, obstáculos que surgen en la práctica meditativa. Y eso ahí tiene que ver con mucha literatura de tipo espiritual y demás. Por ejemplo, La noche oscura, Conciencia del mal, Emergencia Kundalini, vanidad, visiones, crisis de fe. Muchas cosas que la verdad que yo no las entiendo mucho, ¿no? Pero están ahí, ¿no? La describe esta mujer. Bien, llegado a este punto tenemos que preguntarnos si vemos que la meditación es una cosa que se ha utilizado en Occidente como pensando que puede ser una cosa buena y que puede ayudarnos a todos, ¿no?
Pero hemos visto también que existen efectos adversos, ¿no? Y que están descritos desde hace mucho tiempo, muchos autores, hasta recientemente, el otro día leyendo un artículo sobre el efecto del... ¿de qué era? Así lo digo, de los encuentros meditativos, de los retiros meditativos en los individuos, pues hablaba de eso, que no era aconsejable utilizar la meditación en los retiros para personas con psicosis. Es una de las conclusiones que llegaba sin ningún fundamento, por lo menos desde mi punto de vista no daba datos en concreto, simplemente lo decía como una opinión de que ya había dicho otro autor y que había dicho otro autor, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿la meditación produce psicosis? Yo voy a presentaros lo que he encontrado en la literatura, ¿no? Son trabajos desde los años 70 hasta el 2016, ¿no? Es una muestra pequeña de 15 personas, 9 hombres y 6 mujeres, y con edades entre, pues, del más joven de 20 a 38 años, ¿no? Pero claro, yo no me voy a poner a contaros cada estudio, porque sería pesado y tonto, ¿no? Entonces yo lo voy a contar un poco el análisis que he hecho a nivel de características o de variables relevantes que esta gente destacan en sus trabajos, ¿no? Por ejemplo, ¿cuáles son los antecedentes personales de todas estas personas que practicaban meditación? Bueno, pues tenemos que la mayoría de ellos pues tenían una dificultad, un trastorno dentro de lo que es el espectro de la psicosis, ¿no? Trastorno esquizotípico, episodio psicótico, esquizofrenia, y después había otras que tenían trastorno depresivo o estrés laboral, ¿no? Y había otros que no había información. Después, ¿qué le pasó a estos individuos durante la práctica? Pues casi la mayoría tuvieron un episodio psicótico breve, que era de corta duración, que con tratamiento neuroléptico se resolvió fácilmente, ¿no? Pero otros tuvieron trastornos más graves, que fueron más difíciles de abordar, como 4 tuvieron esquizofrenia, o trastorno bipolar o trastorno esquizofreniforme. ¿Qué tipo de meditación he podido identificar en estos estudios? Pues 6 practicaban meditación concentración, de forma más genérica, no te decía la etiqueta. En otros 6 sí te dice la etiqueta, esto es meditación trascendental, que es un tipo de meditación concentración, y en 3 estudios no se especificaba el tipo de meditación que era. Y una cosa que me interesaba, ¿en qué condiciones se practicaba la meditación en estos estudios? Pues la mayoría de ellos se practicaban en retiros meditativos, en retiros que estaban de un fin de semana, de una semana o de un mes, en el que el sujeto estaba fuera del entorno suyo natural y dedicarse enteramente a este tema, haciendo una práctica masiva de la meditación, practicando meditación muchas horas y con condiciones de restricción de sueño, de forma que le dedicaban más tiempo a la meditación que a descansar y también ayuno, ¿no? Entonces, ¿qué conclusión hago de esto? Bueno, pues la conclusión es que a partir de estudio evidentemente no se puede llegar a decir que la meditación produce psicosis, precisamente porque son estudios, son muestras de sujetos pequeñas, también no emplean condiciones de control, tampoco se trata todo de estudio de caso. Y entonces, ¿qué podemos hacer con eso? A mí esto me pareció muy interesante leerlo y revisarlo, porque todos estos estudios comparten una serie de características que podrían servirnos para comprender o plantearnos preguntas, hipótesis, para entender mejor lo que es la meditación, ¿no? Y concretamente estas características que comparten todos estos estudios eran, primero, que todos presentaban un antecedente dentro de un trastorno dentro del espectro de la psicosis, ¿no? Es decir, eran sujetos con una alta vulnerabilidad a padecerlas. Habían también estado sometidos a condiciones de restricción sensorial y social en esos retiros de meditación. Esos retiros habían practicado muchas horas de meditación ardía. Habían practicado ayuno y restricción del sueño y, por último, todos habían practicado un tipo concreto de meditación que es la concentración, la base de la concentración. Entonces, basándose en la literatura, ahora me salgo un poco de la meditación, de la literatura sobre la meditación y me centraría un poco en pensar, desde el punto de vista de los profesionales que trabajamos en psicosis, ¿no? Nos podemos hacer las siguientes preguntas. En estas personas con antecedentes personales, nos podemos preguntar, ¿las condiciones que los sujetos de estos estudios practicaban la meditación podría estar asociada con la aparición de experiencias anómalas? Es decir, todas estas condiciones de retiro, las condiciones de ayuno, las condiciones de práctica masiva, ¿no? Y otra pregunta, ¿la práctica de esta técnica en concreto de meditación podría estar asociada también a la aparición de experiencias anómalas? Y otra pregunta, si la meditación concentración consiste en el entrenamiento de la atención centrada en un foco interno, mi pregunta es, ¿los estudios que relacionan la atención autofocalizada con experiencias anómalas y disociativas nos ayudarían a comprender estos efectos, estas cosas que estamos contando? Vamos a empezar poquito a poquito. Vamos a ver lo que es el contexto de la práctica meditativa. La práctica meditativa descrita en estos estudios consiste básicamente en permanecer durante varios días en un recinto cerrado, en el que la persona se separa y se sale de todas sus rutinas diarias,
Después, por otro lado, practican mucha meditación muchas horas al día, entre 5 y 18 horas, que es una barbaridad, ¿no? Permanecían la mayor tiempo de la práctica pues en silencio, sin hablar, sin llamar por teléfono, sin utilizar WhatsApp, todo ese tipo de cosas que actualmente sería un martirio para todos nosotros. Y por otro lado, el tiempo dedicado a dormir pues lo dedicaban a la práctica de la meditación y después practicaban unos regímenes alimenticios de ayuno que eran bastante fuertes, ¿no? Ese es el contexto de la práctica. Entonces, vamos a verlo poquito a poquito. Me gustaría ver, una de las características de este contexto es el aislamiento. ¿Qué datos tenemos en nuestro conocimiento de los efectos psicológicos del aislamiento de las personas que lo practican, ¿no? Entonces, existen numerosos estudios de casos, estudios anecdóticos, que hablan de que las personas metidas en condiciones de aislamiento, de restricción sensorial, pues reportan pues experiencias de tipo anómalas, ¿no? Y sobre todo experiencias perceptivas anómalas, como pueden ser alucinaciones, voces y cosas así. Como por ejemplo tenemos sujetos confinados en lugares cerrados y estrechos, por ejemplo pilotos que vuelan solos, exploradores en las bases polares, astronautas. Yo recuerdo el caso típico de Charles Lindbergh, que era un aviador, aventurero, que a principios del siglo XX fue el primero en cruzar el Atlántico en avión de Estados Unidos a Europa, y él cuenta en sus historias que cuando iba el avión, después de muchas horas de vuelo, empezó a notar cosas extrañas, notó como si la cabina se le condensaba alrededor suya, y entonces era como si tuviera una presencia alrededor suya que le hablaba y le comentaba cosas del vuelo, cuánto combustible le quedaba, cómo llevan la historia y demás. Entonces ahí tenemos experiencias anómalas de una situación de aislamiento. Después también las personas que padecen aislamiento de forma involuntaria, las personas que han estado perdidos en, no sé, el desierto, en los polos, alpinistas perdidos, prisioneros de guerra, personas secuestradas, también reportan experiencias perceptivas anómalas. Y también hay personas que en función por motivos espirituales y religiosos, pues buscan esta experiencia anómala como una forma de realización espiritual, ¿no? Entonces tenemos eso a nivel anecdótico, pero después la psicología en los años 50-60 le dedicó bastante investigación y encontró concretamente con los efectos psicológicos de las condiciones de aislamiento sensorial eran fundamentalmente distorsiones perceptuales, ilusiones en múltiples esferas, fantasías muy vívidas y a menudo acompañadas de alucinaciones y experiencias de desrealización e hiperresponsividad a los estímulos externos. Pero estos estudios en los años 50 fueron muy criticados, primeramente porque se consideran que las conclusiones a las que llegaban los investigadores pues no eran correctas, eran exageradas, y entonces yo me puse a ver si había cosas más recientemente, y sí encontré cosas, que estudios bastante bien controlados, del grupo de Inglaterra, de Mason y Brady, en el que el objetivo de su trabajo era estudiar si periodos de privación sensorial cortos, breves, en cámaras de aislamiento, podría producir experiencias similares a las experiencias psicóticas o cuasi psicóticas. Y para ello utilizaron cámaras de aislamiento sensorial muy sofisticadas, muy bien diseñadas, y sometían a sus sujetos durante 15 o 20 minutos de aislamiento sensorial, y después se compararon estos efectos de estas condiciones sobre sujetos de grupo control o sujetos también en condiciones de confinamiento pero sin aislamiento sensorial. Y los sujetos de estudio eran sujetos sanos, con alta o baja propensión a tener experiencias perceptivas inusuales o alucinaciones. Y los resultados demostraron que, independientemente de que estos sujetos fueran propensos o no propensos, tenían experiencias, estas condiciones de aislamiento sensorial producían experiencias perceptuales extrañas, inusuales, anómalas. Pero los sujetos propensos tenían más, ¿no? Y además demostraron que el que reportar que esta experiencia anómala no tenía que ver con que estos sujetos fueran más sensibles, más sugestionables o tuvieran mayor propensión a la fantasía, ¿vale? Entonces tenemos ahí un elemento importante que nos indica que las condiciones que nuestros sujetos han meditado de restricción sensorial pueden ser condiciones que pueden favorecer este tipo de experiencia anómala. Otra es la restricción del sueño. ¿Qué sabemos sobre esto? ¿Qué pasa a las personas que duermen poco o se restringen el sueño? ¿Qué les pasa? Hay últimamente bastantes estudios, ¿no?, en el que la restricción del sueño está asociada con experiencias de tipo disociativa y también con propensión a alucinación, incluso con las alucinaciones, ¿no? Por ejemplo, se ha visto en población general que el sujeto con problemas, que el insomnio en población general está asociado con propensión a alucinaciones. Nosotros en un estudio que no tenemos publicado todavía hemos visto que las personas con una mala calidad del sueño también son altamente propensas a alucinaciones, incluso también
tienen mayor número de experiencias disociativas que las personas que no tienen, que con una mejor calidad del sueño, ¿no? Y también se han hecho estudios muy interesantes en el que se han cogido sujetos y se han restringido por ejemplo, el último estudio de Van Houten, durante 36 horas se les pusieron sin dormir y se le compararon con grupo control. Y se vio que estos sujetos tenían también, después de estar muchas horas sin dormir, mucho más experiencia disociativa y tenían mayor alteraciones emocionales que los sujetos que no habían sido sometidos a estas restricciones tan fuertes del sueño. Por lo tanto, tenemos otra variable que está ahí, el estudio meditativo, que nos puede hacer pensar que el contexto puede estar influyendo en la aparición de estas experiencias anómalas, como puede ser la restricción del sueño. Ahora bien, ¿qué pasa con la práctica de la meditación-concentración? Es otra variable que está ahí y que sería interesante también revisarla. Entonces, yo he encontrado, en los estudios que he revisado, he encontrado que este tipo de meditación está asociada con la despersonalización, con experiencia de despersonalización. Voy a pasar el concepto de despersonalización porque imagino que todos los conocéis. Y voy a hablar de este estudio muy antiguo, pero muy interesante, de Deckman, que es un autor norteamericano que realizó una investigación en que creó unas condiciones muy parecidas a la MT, a la meditación trascendental. Y entonces puso a una serie de sujetos todos los días, de 30 minutos, delante de una mesa con un jarrón azul para que los miraran fijamente y después estudiaron qué reacciones tenían. Después de muchos ensayos, lo que se vio claramente es que estos sujetos empezaron a tener mucha experiencia de despersonalización y sobre todo de desrealización. Y él explicó esta experiencia aludiendo de que el focalizar intensamente en un estímulo favorecía la aparición de experiencia disociativa. Ahí tenéis, por ejemplo, los dos reportes de dos sujetos, sujeto A, la sesión 58, que decía: la única manera que puedo pensar para describirlo es que estoy suspendido entre algo y algo, porque el mundo casi desaparece, ya sabes, el mundo de costumbre. Así que estoy en un mundo en el que me mezclo con eso, sea lo que sea, y eso es todo lo que hay. Y otro sujeto decía: las cosas, después de hacer la práctica esta, las cosas sólidas materiales como el yo, el jarrón, la mesa, parece que se les puede atribuir una propiedad adicional de flexibilidad, como si fuera un estado natural, como si fueran fluidas. Y esto a mí me recuerda un poco lo que hemos hablado antes, de cuando hablamos de la meditación yógica, del estado de samadhi, ¿no? de esa fusión con el estímulo meditativo, ¿no? Años después, otros autores, cuando trabajaban en inducir en el laboratorio, inducir artificialmente la disociación, hicieron cosas muy parecidas. Y entonces lo que hicieron, por ejemplo, estos autores, Miller, Leonard y Licker, cogieron estímulos, se le presentaban a los sujetos de forma repetitiva y le pedía que se focalizasen en ellos. Y consiguieron también la estimulación de, sobre todo, experiencias disociativas de despersonalización, ¿no? Ejemplos, por ejemplo, muy concretitos de técnicas eran, por ejemplo, mirar un punto dibujado en la pared, mirarse en el espejo durante un periodo prolongado, repetir el propio nombre de forma repetitiva, etcétera. Son, como veis, la forma de crear experiencias disociativas en laboratorio era utilizando la atención del sujeto en estímulo que se repetía continuamente, ¿no? Hay también estudios de casos que demuestran cosas parecidas. Kennedy habló de que la meditación producía un síndrome de despersonalización autoinducida y se basó en algunos sujetos que él estudió, en concreto este sujeto de 37 años, el que estaba interesado por el yoga, estaba interesado por técnicas para incrementar el crecimiento personal, y con la práctica de la MT, de la meditación trascendental, pues llegó a experimentar episodios de estar fuera del cuerpo, de despersonalización, de no poder controlar la experiencia, de un miedo intenso. ¿Qué pasó? Que este sujeto se asustó, lógicamente, y pidió ayuda profesional, fue hospitalizado, le pusieron tratamiento antipsicótico, no mejoró para nada esta situación, el hombre seguía angustiado, cuando volvía a casa y volvía a repetir este tipo de técnica, volvía a aparecerle, hasta le llegaron a proponer que a aplicarle el TEC, la terapia electroconvulsiva. Él por lo menos se negó a ello, tuvo ese test, ¿no? ¿Y cómo se resolvió esta situación? Fue cuando él entró en contacto con un maestro de yoga, en el que le introdujo en el contexto cultural de creencia el que pudiera conceptualizar y entender este tipo de fenómenos como parte de una predecible, de una práctica cultural determinada, ¿no? Y parece que el hombre pues se alivió bastante. Otro caso es Richard Castillo, que describió pues 6 casos de 2 hombres y 4 mujeres, sin antecedentes psiquiátricos, con un buen nivel cultural, todos tenían estudios universitarios, que llevaban entre 3 y 15 años practicando la MT. La meditación trascendental. Y todos ellos tenían esta práctica, sí la tenían contextualizada dentro del marco del hinduismo, del Vedanta Advaita, estos tipos de creencias que tienen que ver con estas prácticas, ¿no?
todos ellos experimentaron con la práctica de la MT pues, experiencia disociativa. Y la disociación, la experiencia de expresión se convirtió en algo normal en su vida diaria. Es decir, estaban, como decía antes, lo de la distinción que hacía Pantayali del yo observante y el yo y el testigo y el yo participante. Estaban funcionando desde el yo observante. Eran personas que sentían menos carga emocional, no se implicaban emocionalmente en la historia, pero a esto para nada le afectó en su vida diaria. Al revés, su funcionamiento laboral mejoró y su sensación de felicidad, de estar bien y estar contento, funcionó bastante, ¿no? ¿Y cómo explicaba Castillo este tipo de efectos? Pues lo explicó recurriendo un poco a lo que hemos dicho antes. Estas personas ya previamente habían sido trabajadas y entendían estos efectos dentro de un punto de vista mítico de la meditación y eran capaces de asimilarlo y por tanto no les llegó a afectar y no sufrieron como el caso que describía Kennedy, ¿no? También hay estudios que relacionan la meditación con concentración con la absorción. ¿Qué es la absorción? A lo mejor esto es menos conocido, por eso voy a leerlo o voy a explicar lo que es la absorción. La absorción es un fenómeno, un estado relacionado dentro de la disociación, se entiende como la disociación normalizada, normal, que la tenemos todos, ¿no? Hay autores incluso que consideran que la absorción no es un estado disociativo, pero bueno, yo creo que está metido dentro y es una experiencia en la que el sujeto se su atención se focaliza tanto en un estímulo que entonces pierde el contacto con la realidad y no es capaz de cambiar de un objeto de atención a otro. Yo defino siempre la absorción por tres elementos. Hay un primer elemento de un nivel de atención focalizado muy alto. El sujeto pierde la perspectiva metacognitiva, es decir, se funde con el objeto que está pensando, que está imaginando. Y por otro lado, se produce una sobreimplicación imaginativa. El sujeto vive sus pensamientos, sus imágenes, los vive de una forma muy intensa como si fuera una realidad, ¿no? Ejemplos. Para medir la absorción utilizamos dos instrumentos. Yo por lo menos he utilizado dos instrumentos. Uno es la TAS, que es la escala de absorción de Tellegen, que os leo un ítem. Un ítem, para que os haga una idea. Mientras veo una película, un programa de televisión, una obra de teatro, me envuelvo tanto en esto que me olvido de mí mismo y de mis alrededores y vivo la historia como si fuera real o como si yo estuviera tomando parte en esta. Y en la DES, en la otra escala de experiencia disociativa, dice: ¿le ha pasado a veces que se sienta mirando el espacio, pensando en nada y no es consciente del paso del tiempo? Esto es lo que es la absorción. Y los estados de absorción muy intensos son estados de trance. El sujeto puede entrar en estado de trance. De todas maneras, se entiende la absorción como una experiencia normal que tenemos todos y no es algo patológico, la tenemos todo el mundo. Y las técnicas de meditación se basan en desarrollar este tipo de historias, ¿no? Aquí os pongo un estudio de Davidson, que es antiguo, en el que comparó en 58 sujetos que practicaban MT, pues formó un grupo control que no practicaba meditación, un grupo de principiantes que llevaban menos de un mes practicando meditación, un grupo de meditadores a corto plazo que llevaban entre un mes y 24 meses y otro de meditadores con experiencia que llevaban mucho tiempo, llevan más de 2 años practicando. Y se encontró que los sujetos, el grado de práctica tenía que ver con el grado de absorción. Los sujetos que más tiempo llevan practicando la MT tenían mayor capacidad para absorberse y meterse en su mundo, en sus historias, ¿no? Hay otro estudio de Hotzer y Ott en Alemania hicieron una muestra muy amplia de sujetos, estudiaron el nivel de absorción y meditación profunda en 251 personas que practicaban diferentes tipos de meditación. Yo al leer el trabajo pude clasificarla en dos grupos. Uno, el 80%, casi todos practicaban diferentes tipos de meditación concentración y un pequeño grupo practicaban meditación mindfulness, ¿no? Y el tiempo medio de práctica de estas personas fue de 5 años. ¿Qué pasó al aplicar la escala de absorción de Tellegen, la TAS? Pues se vio que los años de práctica estaban muy, muy asociados a la absorción y también el nivel de profundidad de la meditación. Los sujetos que mayor absorción presentaban eran sujetos que tenían un nivel de meditación más profundo. Y el último trabajo que presento es el de Berkovich y Gleason, ¿no? Que también hicieron algo parecido, practicantes de la meditación mindfulness, meditación trascendente, grupo control, y lo compararon a nivel de absorción. Y también encontraron que los sujetos que practicaban meditación presentaban niveles de absorción mucho más altos que los sujetos que el grupo control, ¿vale? ¿Qué podemos concluir a partir de aquí? Bueno, pues en primer lugar, que la meditación concentración está asociada
a experiencias disociativas, o probablemente, por lo menos los datos que tenemos, y nos hace pensar que el hecho de estar centrado en un estímulo durante mucho tiempo, durante muchos días, durante muchos meses, mucho tiempo, pues llega al sujeto a alcanzar tiene una mayor propensión, facilidad para tener experiencias de tipo de despersonalización, de realización o absorción. Y por otro lado, que la meditación está, la estructura, la base de este tipo de meditación es la focalización, es el hecho de que el sujeto esté atento de sus propias experiencias internas o externas, ¿no? Claro, yo me pregunto ahí, ¿la atención autofocalizada está asociada con la disociación y la experiencia psicótica? Saliendo ya del tema de la meditación, ahora el tema metiendo en el campo de la psicosis. ¿La atención focalizada está asociada con la disociación y la experiencia psicótica? ¿Hay estudios que demuestren esto? ¿Y la experiencia psicótica están asociadas con experiencias disociativas? Pues vamos a meternos a ver qué estudios hay sobre ese tema, ¿no? Por ejemplo, ¿qué sabemos sobre la relación entre atención autofocalizada y disociación en personas normales y en personas con psicosis? Bueno, la atención autofocalizada, la definición de Ingram es tener conciencia de la información generada internamente, incluyendo sensaciones corporales, cogniciones y estados emocionales, ¿no? Pero pasada la definición, vamos a ver qué hay publicado. Nosotros en el 2008 hicimos un estudio que, aplicando una escala de autoconciencia privada, vimos que encontramos una asociación bastante buena, fuerte o moderada, más bien moderada, grande, entre autofoco y disociación. Y además pudimos ver también que estaba asociada con los tres tipos de disociación que medía esta escala: amnesia disociativa, absorción y despersonalización de realización. Y este resultado lo hemos replicado en otros estudios, en el que hemos aplicado diferentes tipos de instrumentos para medir lo mismo y con población psicótica y no psicótica. Y veis que las correlaciones, por ejemplo, a ver si soy capaz, bueno, el primer estudio de 2011 la correlación es 0,35, en el 12 la correlación es de 0,52 y en el 13, con población normal, obtuvimos también unos porcentajes significativos de asociación entre atención autofocalizada y despersonalización y absorción, ¿vale? Ahí tenemos ese dato, ¿no? Es decir, que nuestros sujetos, los sujetos que hemos contado al principio que practicaban meditación, vemos que es compatible la idea de que el autofoco, el centrarse en sí mismo, puede estar relacionado con experiencias de este tipo. Y el autofoco está relacionado con las alucinaciones. Eso también es otro campo de investigación que hemos realizado en los últimos años, y hemos encontrado que sí, que efectivamente hemos encontrado que las personas con alucinaciones, las personas que presentan mayor nivel de atención autofocalizada tienen una mayor probabilidad de presentar alucinaciones, ¿no? Pero no quiere decir que sea la causa, siempre que están asociados, ¿no? Están asociadas. Pero lo que pasa es que nosotros en un estudio de 2008 y en 2012 vimos que no era específico a la alucinación, sino que estaba asociada con la psicosis en general. Es decir, veíamos que había una relación, una correlación positiva entre alucinaciones auditivas y autofoco en sujetos que presentaban alucinaciones, pero también se daba en sujetos que estaban con psicosis que no habían tenido alucinaciones, ¿vale? Había niveles altos de autofoco. Ahí tiene un trabajo nuestro de 2014 en el que se ve que con sujetos normales, los sujetos con alta propensión a alucinaciones puntuaban más alto en una escala de autofoco privado que los sujetos con baja propensión. Y también puntuaban más alto los sujetos con alta propensión a alucinaciones en autofoco público. Y también hemos visto que el autofoco no está directamente asociado a las alucinaciones, sino está mediado por la despersonalización. La despersonalización es una variable mediadora entre los niveles de atención autofocalizada y las alucinaciones, y la severidad de las alucinaciones. En cambio, la relación con los delirios era directa. Ahora bien, la experiencia psicótica. Basamos otra pregunta. ¿Están asociadas con experiencias disociativas? Nosotros hemos hecho diferentes estudios en los que hemos visto que las personas con alucinaciones, con voces, concreto con voces, presentan mayor número de experiencias disociativas que las personas psicóticas sin voces y que las personas no psicóticas. Es más, hemos visto que la experiencia disociativa más frecuente que se da en ella es la despersonalización y la absorción. Y eso se ha visto, lo hemos hecho nosotros, también lo han hecho otros autores, han sido replicados por otras personas, ¿no? Ahí tenía un estudio nuestro de 2012 en el que vimos que la barra amarilla es los resultados obtenidos en despersonalización con la escala de CDS, y naranja o roja, no sé qué color es absorción. Y veis claramente cómo los sujetos con alucinaciones en despersonalización sacan una puntuación altísima, de 70 puntos en esta escala, que es
que es la puntuación de corte para hablar de trastorno de despersonalización. Y después, con absorción, también los sujetos con alucinaciones sacan puntuaciones por encima de todos los grupos, excepto con el grupo control clínico, que estaba formado con personas con trastorno de personalidad, que también suelen tener experiencias también de tipo anómalas, ¿no? Percepciones anómalas, ¿no? Como sobre todo la esquizotipia, ¿no? Y los límites. Y vimos también que la despersonalización era un factor en nuestro estudio que predecía la severidad de las alucinaciones. Es decir, que vemos que la psicosis y disociación están asociadas, no estoy hablando de causas, siempre hablo de que están asociadas y que están relacionadas, ¿vale? Y también se ha visto esto mismo en sujetos normales, en sujetos sanos con alta probabilidad de alucinaciones. Los sujetos normales con alta probabilidad de alucinaciones también presentan mayor número de experiencias disociativas, sobre todo en este caso de absorción más que de despersonalización, pero presentan ambas, ¿no? Y vemos también que la absorción y la despersonalización también predice la propensión a las alucinaciones en sujetos con alta propensión a alucinaciones. Ahí tenéis un trabajo nuestro de 2013 en el que se ve que los sujetos con alta propensión puntúan más alto significativamente que los sujetos de baja propensión en despersonalización y en absorción. Y también la absorción y la despersonalización predice la propensión a las alucinaciones. Bien, con todo esto, ¿a dónde quiero llegar? Aquí va la historia donde yo quiero llegar. Hemos visto que los sujetos de estos estudios que hemos narrado al principio, en el que eran sujetos que practicaban la meditación y sufrían un episodio psicótico, estaban en unas condiciones muy concretas experienciales, ¿no? Como pueden ser el retiro meditativo, estaban durmiendo poco, estaban haciendo una práctica meditativa muy masiva, muy intensa y además practicaban un tipo concreto de meditación. Visto todo lo anterior, yo he intentado ordenar toda la información que os he dado en un modelo para que comprendamos un poco una posible, digamos, os sugiero una posible, digamos, modelo que integre esta información. No me atrevo a hablar modelo explicativo. Entonces, partiendo de... He puesto ahí el hombre de Vitruvio de Leonardo da Vinci como símbolo, como metáfora de la cultura occidental, ¿no? Entonces, porque eso hay que tenerlo en cuenta. Esto estudia y comprenderlo dentro del contexto histórico y cultural que se dan. Entonces, partiendo de este contexto, el contexto occidental, vemos que las personas que han practicado en este contexto la meditación-concentración hay mayor experiencia de experiencia disociativa. Está asociada con experiencias disociativas y con experiencias anómalas, como pueden ser alucinaciones, pueden ser experiencias de autorreferenciales, ¿no? Pero también hay otras vías para llegar ahí. Hemos visto que los retiros meditativos, la práctica intensa y masiva, las restricciones del sueño, están también asociadas a experiencias anómalas. Como decía, que pueden ser disociativas, alucinaciones, que pueden ser otro tipo de experiencias anómalas, ¿no? Y todo esto, en este contexto cultural, pues, digamos, favorece la formación de creencias extrañas, anómalas, como decía Brendan Mayer, ante experiencias anómalas es normal que nos formemos creencias anómalas extrañas. Ahora, mi hipótesis sería, ¿qué pasaría si el contexto cultural cambiase? Si en vez de utilizar el contexto occidental, al hombre de Vitruvio, estudiamos el contexto, ahí tenemos de fondo un mandala tibetano, ¿qué pasaría si en el contexto tibetano que este tipo de práctica producirá los mismos efectos? Mi hipótesis es que eso no pasaría, sino que supondría experiencia de crecimiento personal. Serían personas que serían absorbidas dentro del contexto cultural y comprenderían ese tipo de historia, e incluso en otros contextos son considerados como más chamanes y demás, ¿no? Yo me acuerdo de un estudio que hizo Richard Castillo, que lo publicó en 2003. Este hombre se fue a la India, se estuvo en el Tíbet, en todas esas zonas, y estuvo estudiando a las personas, digamos, a los chamanes, a los yogis, a la gente que se dedicaban a hacer cosas de este tipo. Y que encontró que eran personas que tenían experiencias y tenían antecedentes muy parecidos a nuestros pacientes psicóticos en Occidente, personas que habían sufrido experiencias traumáticas, muchos de ellos habían sido abusados, habían vivido en condiciones con muchas experiencias adversas, eran entonces muy adversos, y con la práctica de estas técnicas habían tenido también estas experiencias de tipo inusuales, atípicas. ¿Qué pasa? Que en el contexto cultural donde se desarrollaron, esas experiencias fueron absorbidas y fueron ordenadas y dándole un modelo coherente y lógico. Esas experiencias adversas fueron, digamos, tomadas de otra manera y fueron consideradas, bueno, pues eran gurús, chamanes y cosas así, ¿no? ¿Vale? Y esto es un poco como yo veo esta historia.
Y esto es compatible, esto que estoy poniendo es compatible, por ejemplo, con un modelo de delirios, como el de Garetti y Freeman, no sé si lo conocéis, que es, digamos, de los más usuales, más que utilizamos en la investigación, que llega a decir más o menos lo que estoy diciendo ahora mismo, que las alucinaciones, que los delirios parten de experiencias adversas, sujetos de experiencias adversas, que a partir de ahí tienen experiencias anómalas, y a partir de ahí buscan un significado, y en personas, en nuestro entorno cultural, con creencias, esquemas, digamos, esquemas sobre la realidad especiales, particulares y consejos cognitivos asociados a la psicosis, como saltar a conclusiones, el sesgo autosirviente, etcétera, dan una explicación igualmente anómala a esa experiencia anómala. Y entonces Garetti explicaba el delirio desde este punto de vista. Esto es un poco la forma que yo tengo de cuadrar esta historia. Pero claro, viendo todas las cosas que estamos aprendiendo últimamente de la meditación, ¿no? Que está tan de moda, que está en todos los sitios, como decía antes, en todas las revistas, y las prácticas psicológicas, en las prácticas en el ACT y todo eso. Y estamos viendo también que este tipo de prácticas se están utilizando en psicosis y con resultados positivos. Ahí tengo una pequeña resumen de estudios de casos, estudios experimentales, aleatorizados, estudios colectivos. Todo llega a la conclusión de que la meditación es buena y produce efectos positivos en personas con psicosis. ¿Qué está pasando ahí? ¿Cuál es la diferencia entre estos estudios? Ante esta pregunta, la respuesta que me doy es la siguiente. Lo voy a poner aquí. Por un lado, que existen todas las técnicas de meditación no son iguales. Dependen, primeramente, del contexto cultural donde surjan y también dependen de sus objetivos, ¿no? Las técnicas de meditación concentración, como puede ser la meditación hindú, la samatha, la MT, su objetivo era alcanzar el trance, el samadhi, el conseguir que el sujeto se fundiera con la experiencia. Y ese tipo de cosas, como tecnología de hecho, en términos de Foucault, su objetivo era conseguir experiencias para que después eso, dentro de eso, el contexto cultural donde se habían creado, fueran asimiladas y útiles para el desarrollo de sus creencias, de sus rollos espirituales, comprándolos de rollo. En cambio, la meditación vipassana e insight, su objetivo era diferente. Su objetivo no era producir estado de trance, sino es conectar al sujeto con la realidad, con el día a día, conectarlo con el aquí y ahora, sin hacer valoraciones, sin condicionamiento, que es lo que se entiende también, lo dice el budista, como estado de nirvana. Entonces yo veo que hay dos tipos de meditaciones y posiblemente las meditaciones que han dado resultados de este tipo, que han fastidiado y han hecho daño a personas, posiblemente sean las basadas en la concentración. Ojo, pero eso no quiere decir que sean técnicas negativas y malas, simplemente son técnicas que se usan por un fin muy concreto. ¿Vale? Nosotros, entonces, como decía antes, voy a para atrás un momentito, la absorción y el mindfulness son dos experiencias diferentes y son dos objetivos diferentes dentro de ese marco para conseguir experiencias espirituales, ¿no? Nosotros hemos hecho algunos estudios comparando el mindfulness con la absorción en sujetos normales y con sujetos con psicosis, ¿no? Nuestro objetivo era estudiar no la absorción o el mindfulness en sujetos entrenados en meditación, sino como una predisposición al nivel de mindfulness natural que tienen las personas y el nivel de asociación natural que tienen las personas. Y vimos que eran variables que estaban asociadas pero negativamente. Esto es, sujetos con niveles de absorción más altos presentaban niveles de mindfulness más bajos, ¿no? Absorción o dispersión más altos, niveles de mindfulness más bajos y al revés, ¿no? Por tanto, eran dos variables que estaban asociadas de forma negativa y contraria. Lo hemos hecho con sujetos sanos y con psicóticos y aplicando diferentes escalas, ¿no? Y también lo hemos hecho con respecto al autofoco. El autofoco, tanto en sujetos sanos como en psicosis, es una variable que está asociada negativamente con el mindfulness. Sujetos con autofoco interno o externo tienen niveles de mindfulness muy bajitos. Niveles con mindfulness muy altos tienen niveles de autofoco bajos, ¿no? Y claro, esto nos lleva a entender qué ha pasado, qué diferencia, digamos, vemos que tiene la práctica de los distintos tipos de meditación en la psicosis. Es un poco como diría yo, como consejo, como orientación, ¿no? Hemos visto que la meditación concentración, en los estudios que hemos referido antes, su objetivo era conseguir alto nivel de absorción, estado alterado de conciencia. En cambio, el objetivo del mindfulness era conseguir que el sujeto estuviera instalado en el aquí y ahora, en lo que llaman ellos la talidad, el vivir la realidad tal como es, ¿no? Por otro lado, las técnicas de concentración se basan en técnicas de autofoco. En cambio, la otra es una
técnica que no se basa en un foco en un punto concreto, sino en el continuo de la conciencia, todo lo que está pasando en ese momento, ser consciente que pasa en todo momento en nosotros. Por otro lado, en los casos que ha producido efectos negativos, se ha practicado durante largos periodos muy prolongados de tiempo. En cambio, con psicóticos lo estamos utilizando, nosotros lo utilizamos, por ejemplo en mi centro, pues sesiones cortitas de 10 minutos, en las que después se elabora lo que hemos trabajado, ¿no? O sea, 10 minutos, se elabora, se trabaja en grupo que lo que hemos hecho, se vuelve a hacer otros 10 minutos y no más, ¿no? En cambio, en los estudios que hemos descrito, que eran negativos y que producían efectos anómalos, se veía que se practicaba la meditación durante horas, semanas y de forma muy intensa. Y ahora, en estos estudios primero, las condiciones físicas también eran especiales, retiros, silencio, oscuridad, restricción del sueño. En cambio, la técnica de meditación mindfulness se está aplicando en condiciones físicas especiales, sin condiciones físicas especiales, y incluso evitando, por ejemplo, a muchos pacientes que se agobian con los ojos cerrados, le decimos que lo hagan con los ojos abiertos, siempre con una compañía. El momento que hay un problema se corta la historia, ¿no? Y eso es como yo entiendo que es lo que está pasando. Pasa que yo hago una crítica a esto también, y es que estamos realmente haciendo la meditación que se postulaba en sus orígenes. Lo que hemos hecho, hemos creado un artefacto nuevo, una cosa que se llama mindfulness, como un producto de consumo que ha servido, bueno, pues está sirviendo a algunas personas, pero que tendremos que intentar conocer qué estamos haciendo, conocer más qué es eso del mindfulness, porque creo que sacado de su contexto histórico y social, creo que a lo mejor podría ser que poco tuviera que ver con lo que a lo mejor Buda en el siglo V a.C. y todos sus discípulos practicaban, ¿no? Pero volviendo un poco al tema, yo pienso que la meditación puede ser o el mindfulness puede ser una técnica interesante a aplicar, insisto, no es la panacea universal, pero puede ser útil, pero teniendo en cuenta una serie de factores. Evitar que se produzcan episodios de absorción, evitar que sea durante mucho tiempo, enseñar al sujeto a estar en contacto, que no se aísle, y evitar que no haya un autofoco, sino que enseñar al sujeto que sea consciente de lo que está pasando en ese momento, ¿no? Y eso es un poco lo que yo quería contaros y la reflexión sobre lo que he hecho sobre este tema, porque a mí me preocupaba bastante y quería saber por qué demonios durante todo el tiempo se estaba diciendo que la meditación era perjudicial para las personas con psicosis. Es un poco la reflexión que quería compartir con vosotros. Muchas gracias. Muchas gracias, Alba, por la conferencia. He sido justo, ¿no? Justo. Tenemos media hora además para preguntas que están abiertas también a la gente que está online. Básicamente estoy de acuerdo con las conclusiones que has sacado y me parece pues muy interesante y muy valiente el que la ciencia también aborde estos temas. Me gustaría hacer algunos comentarios de tipo un poco más contextual, ¿no? Estas tradiciones, digamos que tienen una parte teórica y una parte práctica. La parte teórica es una parte muy extensa. Los budistas clasificaban sus textos en tres, o los echaban en tres canastos, pero esos canastos debían ser tremendamente grandes, porque a lo largo de siglos han escrito miles y miles de textos, comentarios a textos originales, comentarios de comentarios, etcétera, etcétera, ¿no? Y han tenido, pues como nosotros, pero de otra manera, universidades importantísimas, como por ejemplo la Universidad de Nalanda, que fue en la época clásica fue importantísima. Entonces, pero nos olvidamos que hay un aspecto muy importante, y es que han sido siempre una tradición oral. Es decir, los conocimientos se pasaban de maestro a discípulo en las escuelas. Y esto es determinante, porque nosotros en Occidente somos una máquina de vulgarizar cosas. Cogemos una cosa, nos apropiamos de ella y empezamos a practicarla como si tal cosa. Y ahora la gente se va a hacer retiros vipassana como el que va de vacaciones espirituales. Se mete 12 días de retiro, no ha hecho nunca nada, no sabe nada del contexto, no sabe eso, pero bueno, pues se ha puesto de moda, es una herramienta útil, que duda cabe, y allí que se van. Entonces, pues lógicamente, a lo mejor aparecen ciertas contradicciones, ¿no?
Lo que quiero decir es que entre ellos la dirección por maestros o por instructores era absolutamente esencial. Dentro de ellos ni siquiera todos los practicantes tenían los mismos niveles y no podían hacer ciertas prácticas. Por ejemplo, las prácticas Dzogchen estaban destinadas a un determinado tipo de discípulo con unas características y eso no lo podía hacer otro. Porque presuponía unos cambios psíquicos que son muy importantes, porque no hay que olvidar que la base de estas filosofías es la transformación del psiquismo a través de la modificación y la integración cerebral o de la entidad humana, como quieras decirlo, da igual. Entonces, claro, a mí me parece por un lado que somos muy atrevidos, porque nos atrevemos con todo, nos ponemos a practicar de todo y no sabemos luego mucho de pasa que se convierte en un objeto de consumo. Sí, muchos de sus efectos. Por ejemplo, es como... lo que quería decir, es como si ahora nosotros de repente quisiéramos ser psicólogos, pero no nos quisiéramos formar en la universidad, ¿no? Bueno, yo quiero ser psicólogo por mi cuenta, no voy a la universidad, no estudio con profesores, etcétera, etcétera. O, por ejemplo, quiero ser investigador y no estoy al tanto de los papers que hay, no sé la tradición investigadora que ha habido, etcétera, etcétera. Yo, por mi cuenta, todo, ¿no? Entonces, en este sentido, creo que no estamos haciendo un uso adecuado de esta riqueza tan grande que supone y que por el momento sigue siendo muy, muy desconocida. Porque si nosotros analizamos gran parte de los textos, por ejemplo, del budismo tibetano, son crípticos. Es decir, nadie sabe lo que están en realidad de lo que están hablando. Están hablando de niveles de conciencia, están hablando de procesos, están hablando de muchas cosas. Pero eso no se puede traducir, vamos a decir, a 4 parámetros occidentales, porque eso es imposible. Ya. Gracias. Vale. Yo lo que te puedo decir es que en relación a lo que tú estás comentando, es que en Occidente hemos transformado, hemos desnaturalizado este tipo de prácticas y la hemos convertido en un objeto de consumo. Y en eso es lo que está pasando, ¿no? Pasa que si somos fieles a lo que, por ejemplo, el mismo Buda decía, era que para comprender, porque él, digamos, él rechazó todas las posiciones metafísicas de la época, rechazó todas las posiciones especulativas, ¿no? Y él decía que para comprender y llegar a estas prácticas tenía que ser a través de la experiencia, no puede ser a través de la teoría. Entonces él rechazaba toda clase de teoría, ¿no? Entonces decía, si quieres conocerlo, practícalo y experimentalo por ti mismo, ¿no? Entonces, en cambio aquí le estamos metiendo muchos cuerpos, muchas historias de todo tipo y sobre todo lo estamos utilizando para lo que no fue diseñado, que no lo utilizaron para curar ni para nada, lo diseñaron para ayudar a la persona pues conseguir un nivel espiritual según una serie de creencias, ¿no? Un poco lo que... No sé si te respondí. ¿Más preguntas? Buenas. Yo quería preguntarle, soy un poco ignorante. Yo también. Quería preguntarle, ¿esta meditación sirve para entrar en un... como he visto, he oído que hay chamanes, ya no tanto en la India, sino en Latinoamérica, que utilizan esta psicosis momentánea mediante ya sea psicotrópicos... Eso, exactamente, sí, cierto. Que la utilizan para sanar. Incluso hay algunos psicólogos que se lo están trayendo ya no tanto con ayahuasca o... El peyote y todas esas cosas, ¿no? Sino como la hiperventilación que he visto que ponía en una diapositiva para intentar sanar con esta psicosis momentánea. No tanto psicopatología, sino como problemas, como he oído que, por ejemplo, si tienes que perdonar a alguien o si tienes que... algunos problemas que tienes en tu vida que utilizan esta psicosis momentánea para poder no tanto verbalizarla y entenderla mediante el lenguaje, sino simplemente con la conciencia. ¿Cómo vería esto? ¿Es posible realmente sanar mediante psicosis momentánea o es algo...? Pues buena pregunta, yo no te sé decir, pero yo imagino que crear un estado psicótico no creo que sea sanar. Yo no habría de sanar en ese contexto. Lo que ahí, insisto, es que tenemos la mentalidad nuestra, ¿no? El problema es una enfermedad, un problema es una enfermedad tiene que tener una cura, ¿no?
Yo creo que tiene que ver más que nada con contextos culturales en el que hay una serie de creencias y se quieren alcanzar una serie de logros espirituales por una serie de fines que desconozco, ¿no? Por ejemplo, el tema del samadhi, es un estado de trance puro y duro que los sujetos que hablaba Castillo lo alcanzaron posiblemente, ¿no? Entonces, bueno, pero el objetivo no es curar, el objetivo es simplemente una línea espiritual y nada más, que tiene que verlo con unos ojos, no con nuestras lentes, sino con unas vistas de otra perspectiva. Mira, os pongo un ejemplo. Hay una antropóloga norteamericana, que esta mañana estábamos hablando, Tania Luhrmann, que es una señora que ha hecho estudio de campo de grupos cristianos evangelistas en Estados Unidos, en los que utiliza esta gente, por lo que ha podido ver, porque es un grupo atípico, porque son gente que no se basan en las escrituras para su estudio llegar a la santidad o lo que sea, ¿no? Sino se basan más que nada en la emoción, en el trabajar el contacto directo con Dios, la relación con Dios, ¿no? ¿Y cómo lo hacen? Bueno, pues esta gente, probablemente no tienen iglesia, ellos hacen sus celebraciones en gimnasios, con un grupo, en vez de tener un coro tipo esto gospel, lo que tienen son un grupo de música moderna en plan muy guay, con batería, guitarra y demás, y son gente que van por otra historia. Entonces ellos entrenan a sus feligreses, digamos, a alcanzar estados de absorción intensos que les permiten, a través de su historia, y sobre todo con la oración, su mantra es la oración, conseguir estados de experiencias anómalas que después son contextualizadas dentro de su contexto cultural como el contacto con Dios o con Satán. Entonces, es un ejemplo que estamos hablando, es decir, que el objetivo no es curar a nadie, el objetivo es un esquema cultural, unas creencias, una serie de ideologías que están ahí, filosofías que están ahí y se quiere llegar a eso. Es como si ahora quisiéramos coger lo que hacen esta gente para aplicar en un contexto a lo mejor del Corte Inglés y venderlo como una práctica curativa, ¿no? Vamos a cambiar, yo creo que tenemos que ver las cosas en su sitio, ¿no? Tenemos que recontextualizar las cosas, ¿no? Porque nos estamos cargando muchas cosas de esa manera. No sé si te he contestado. Sí, sí. Vale. Dime. Bueno, primero gracias por investigar. Hace mucha falta y no a todos nos falta tiempo para eso. Yo tengo alguna cuestión. Y primero me ha chocado el título, ¿no? Esto de si la meditación produce psicosis, porque si produjera, no sé, cleptomanía o anorexia, pues la investigación le vería más sentido. Pero en tanto que este tipo de meditación que ha explicado, ¿no? La trascendental o la que busca alcanzar el todo, produce, digamos, sensaciones, o usted ha llamado anómalas. Experiencias anómalas, utilizando las tecnologías nuestras. Eso es que anómalas para ellos no son anómalas, ya. Pero anómalas ya en el contexto cultural, ¿no? Ya nos hace decir, bueno, no claro, quiero tenerla. Muy bien. Es que yo utilizaba ese término, utilizando un poco el término técnico, utilizamos el que viene de la bibliografía, ¿no? En la bibliografía, exactamente. Sí. Y el título esto quiero señalar lo que es importante también, ¿no? En el momento que decimos en un foro anómalas, nadie va a querer, o todo el mundo cuando las tenga se va a sentir raro. Hombre, yo estaba un poquito disociado aquí, ¿no? Porque por un lado intento explicar las cosas desde la perspectiva, digamos, del profesional que se dedica a la clínica y el campo de la psicosis, y por otro lado está con el tema de que al mismo tiempo quería verlo desde el prisma del otro prisma, pero siempre al final me atrae siempre el burro para, como dice el refrán, el burro para lo que sea su tierra, ¿no? Pues siempre Vale, yo quería quería plantear entonces que como muchas de las sensaciones de todo lo que se consigue con la meditación trascendental en concreto, comentaba, son totalmente similares a lo que se produce cuando ocurre un brote psicótico, ¿no? Que digamos el planteamiento sería ¿qué tienen en común la meditación, ¿no? y los estados de psicosis? Porque hay cientos de cosas parecidas, ¿no? Y es decir, no es que una provoque la otra, sino qué relación tienen en realidad. Eso ¿No? Porque otras culturas buscan estados psicóticos que aquí no aterran. Te haría una pregunta a ti ahora, si me lo permite. Por ejemplo, Santa Teresa era una psicótica, Juana de Arco era una psicótica, entonces esa es la pregunta. Entonces yo no sé, porque hay que verlo dentro, insisto otra vez, tenemos que verlo dentro de su momento histórico, ¿no? Son gente que tuvieron experiencias que les sirvieron, que fueron capaces de integrarla. Por ejemplo, Juana de Arco, el hecho de escuchar la voz de Santa Margarita y del ángel no sé cuánto, le sirvió para crear un movimiento en contra del ejército inglés y echarlo de su país, ¿no? ¿Y qué es la normalidad? También es lo que también otra pregunta, es decir, que el tema es un tema filosófico, ideológico muy gordo. Bueno, ¿no? ¿o qué queremos hacer con lo que se da? Si patologizar o darle una función adaptativa, ¿no? Yo creo que tenemos que pensar en eso segundo, ¿no? Pensar en la función adaptativa, ¿no? Gracias. Vale. Yo no sé, quería también comentar, ¿no? Antes de que en relación con lo que ha dicho Rocío, ¿no?
que en realidad el caso que presentaste, ¿no? De un chico que practicando meditación se le fue completamente la cabeza, ¿no? Y que después intentaron tratarle con 1000 fármacos o con incluso electroshocks o tal, no consiguieron absolutamente nada, y en cambio cuando se reinterpretó la experiencia dentro de un contexto distinto, oriental y tal, pues la persona ya salió adelante, ¿no? Y la integró bien. O sea que la importancia de no perder las cosas, ¿no? De situarlas del marco en el que surgen, yo creo que, bueno, que ahí quedó mostrado, ¿no? Y también la importancia de no patologizar y demás. Sí, pero toma, si coge el micrófono, sí, mejor. Bueno, primero felicitarte por la conferencia, ¿vale? Gracias. Y por la investigación, que me ha resultado muy interesante. A ver, yo me dedico a la clínica y me he dedicado muchos años a trabajar también en un hospital de día y pues, prácticamente solo con personas con psicosis, ¿no? Entonces creo que me resulta muy interesante el tema de la restricción, ¿no? Cómo la restricción acaba produciendo estados psicóticos, ¿no? Está escrito y está documentado cómo cuando tenemos restricciones visuales o auditivas, se pierde un órgano, hay más posibilidades de que aparezcan fenómenos alucinatorios o cosas así. No deja de ser eso una restricción, ¿no? Y bueno, si lo entendemos también desde un punto de vista dinámico relacional, pues también podemos ver cómo para que se desarrolle una psicosis, lo que tiene que haber es una restricción en el vínculo primario que se va a ir desarrollando, o sea, se va a ir reproduciendo a lo largo de la vida, ¿no? Entonces me resultaba muy curioso el ver cómo vuelve a aparecer aquí la restricción como un elemento más, ¿no? La restricción ambiental, en este caso, para producir la psicosis, que creo que también tenemos que diferenciar esta psicosis como un estado evolutivo de la persona y como una defensa de los fenómenos alucinatorios o disociativos que aparecen, bueno, puntualmente por prácticas meditativas. Creo que son cosas diferentes, ¿no? Y también tenemos que pensar que no todo el que escucha voces o no todo el que se pone suspicaz está psicótico, podemos escuchar voces disociativas, etcétera, ¿no? Entonces quizá ha habido un poco de confusión en eso, no lo sé. Por eso es bueno que, más que hablar de psicosis, hablamos de experiencias, ¿no? Efectivamente. Experiencias anómalas o experiencias psicóticas o experiencias diferentes, extrañas, ¿no? Porque la psicosis no es una cosa y la psicosis es una valoración que hacemos nosotros de una serie de comportamientos, y esa valoración, pues, en función del marco en que nos movamos, digamos, esto es psicosis, este tío es un chamán, ¿no? O una persona especial, ¿no? Claro. Efectivamente. Y luego te quería preguntar sobre qué sabes sobre los estudios que hay de mindfulness en compasión, ¿no? Con prácticas de compasión, ¿no? Que algo he visto por ahí que parece que tienen resultados sobre la clínica psicótica. Yo ahí me he metido un poco, pero sé que Paul Gilbert fue el que inició esta historia, que yo sepa, y ha hecho trabajo de las técnicas meditativas basadas en la compasión con psicóticos y parece que también ha tenido resultados interesantes, ¿no? Pero no te puedo dar más información porque no me he metido a fondo a ver ese tema, ¿no? Vale, pero sé que existe y sé que hemos tenido resultados positivos. Muchas gracias. Nada. Un silencio. Bueno. Recitemos un mantra. No sé si hay más preguntas. Sí, han comentado, ¿no? Pues que las prácticas y rituales de la religión católica, por ejemplo, dice, han provocado en muchas personas estados alterados de conciencia, ¿no? Pues los rosarios que se rezaban antiguamente, claro, ¿no? Con tal, me imagino yo que se refiere a eso, ¿no? Sí, también de ayuno, etcétera. Retiros. Retiro. Sí, tipo de cosas. Bueno, hola y gracias por la conferencia. Aquí estoy. No te veía. Gracias por la conferencia, que voy a hablar un poco desde mi ignorancia porque me estoy formando y ya me estoy poniendo nerviosa, pero bueno, que yo creo que Respira hondo. Sí.
que en estos casos parece como que la interpretación que haga la misma persona que sufre de estas experiencias es la que determina realmente si son buenas o malas. Por eso hablamos de cultura también. A lo mejor en la cultura oriental tener estas, como habían dicho, tener estas experiencias es algo que se quiere conseguir. En nuestra cultura tener una alucinación o escuchar algo que no está presente es estar loco. Entonces me parece que habría que también un poco ir en la línea de cómo interpreta cada persona esa experiencia, para determinar si es buena o mala. No sé si sabéis que la alucinación es un fenómeno, una experiencia normal, es decir, no es una experiencia patológica ni está asociada a un trastorno, sino que se da en el contexto de diferentes experiencias, ¿no? Y entonces, el que una persona escuche voces no significa que esté loca necesariamente, sino que diga que tiene esa ¿qué? María, ¿estás comentando? La cultura popular, sí. Sí, claro. En la cultura, sí, pero el tema está que hay estudios epidemiológicos que demuestran que en un porcentaje, creo, del 5 o 6% de la población general, en algún momento de su vida ha tenido experiencias de tipo alucinatoria y no son necesariamente asociadas a trastornos mentales. Y de hecho, la diferencia entre las personas con voces que están en tratamiento en los centros, en los hospitales y los centros de salud mental y las personas con voces que no están en tratamiento es la forma de relacionarse y de afrontarlos. La experiencia es muy parecida, prácticamente igual, pero la forma es como tú lo vives y como tú lo interpretas y tú cómo lo tienes. Entonces, estando en una cultura como la nuestra, en la que, digamos, se vive una condición en la que los límites entre los enfermos y los sanos están muy delimitados, este tipo de experiencia que se sale de lo común se expresa o se describe como patológico. En cambio, en culturas distintas, por ejemplo, me acuerdo de una cosa que leí hace años de un chico en Hawái que se murió su abuelo y empezaba a hablar con el muerto, con el abuelo muerto. Entonces, dentro de la cultura hawaiana, eso estaba, los límites estaban más difuminados, no estaban tan claros y era entendido como algo positivo y era algo normal. Y también, los sintoístas también se da en muchas culturas, incluso en nuestra propia cultura. El hecho de los viudos, las viudas, porque los hombres nos morimos antes, duramos menos, es normal, muy frecuente que la persona que cuando se le muere su pareja, después de 25 o 30 años viviendo juntos, empiecen a sentir, a experimentar al fallecido y lo ven y hablan con ellos y eso ocurre con mucha frecuencia y eso no se considera como enfermedad, simplemente que está dentro del contexto en el que ha surgido, ¿no? de una pérdida importante y una serie de relaciones que se pierden y tú las reconstruyes de esa manera, ¿no? Claro, además también en este caso que se trataba con prácticas de meditación a personas con psicosis o trastornos del estilo, me imagino que esas personas harían este tratamiento con el objetivo de dejar de tener esas experiencias. En el momento en el que meditaron y vieron que esas experiencias seguían o... No, el objetivo no era de que desaparecieran, sino el que integrarlas, aceptarlas y que sea capaz de vivir con ellas. Vale, sí, es verdad. Pero digo que esas personas también estarían autoevaluándose continuamente para saber cómo cambiaban esas experiencias y si esas prácticas de meditación tan extremas, por decirlo de alguna manera, incrementaban esas experiencias, pues esa persona también se percibe a sí mismo como que está peor. Exactamente, eso es. Correcto, estoy de acuerdo. Venga, más preguntas. Hola. Hola. Mi pregunta surge también un poco también del conocimiento, igual que ella, y es que una persona a lo mejor que nunca ha tenido alucinaciones, ni psicosis, ni nada así, empieza a practicar mindfulness y aparece en este tipo de experiencias. Desde su punto de vista, ¿qué sería recomendable? ¿Que siguiese practicando para integrarlas en su vida como algo nuevo que apareció en su vida y que es algo natural, o terminar ese tipo de práctica para que desapareciesen y volviese a su estado normal? Yo creo que, como diría Buda, el camino de en medio. Teniendo en cuenta ambas perspectivas, de forma que, por un lado, que fuera capaz de integrarla, pero por otro lado también no practicarla con esa asiduidad, ¿no? Sino poquito a poquito, ¿no? Porque nunca me planta esa historia porque no ha pasado, ¿no? Pero es lo que pienso ahora mismo, se me ocurre en este momento, ¿no? Porque se daría si se practicara un poco en plan masivamente, ¿no? Claro, yo entiendo. Prácticas cortas no sería... Es normal, con la gente que practica meditación, yo he escuchado muchas veces gente que practica eso, de haber visto fenómenos, haber tenido experiencia de fenómenos luminosos, que es normal, y eso está más descrito en los textos sagrados, ¿no? De esta gente, ¿no? La experiencia de la luz, ¿no? Y por eso hablan de la iluminación, ¿no? Es normal tener ese tipo de experiencia, la sensación de flotar, la sensación de levitación, ese tipo de sensaciones son normales. Bueno, pues esas cosas son cosas que están dentro de la práctica y si tú tienes a alguien, como decía antes el compañero,
compañero, un gurú que te enseñe qué es eso, qué significa, probablemente no te va a asustar ni te va a sentir fuera de lugar. Entonces, si tiene alguien que te enseña que eso es normal, y cómo manejarlo, cómo aprender a reaccionar de forma distinta a esa experiencia que es la de acojonarte y asustarte, te va a ayudar y no te vas a sentir mal, ¿no? Posiblemente, ¿no? Vale. Por eso este tipo de práctica, como decía antes, necesita una persona que esté al lado tuya, que te esté guiando, ¿no? Gracias. Dime. Buenas, bueno, yo también les felicito por la conferencia. Gracias. Y quería hacer una pregunta al hilo un poco de lo que se está comentando, pero no refiriéndome a las cosas porque creo que ya ha quedado bastante claro, sino bueno, todos este tipo de experiencias, llamémosle anómalas o que se producen en personas normales y con determinados problemas tipo absorción o tipo disociación o despersonalización o desrealización, etcétera. Eso precisamente que en personas con, digamos, con historia psicótica pues puede aumentarse, ¿no? En aquellas que no lo tienen y que sin embargo la meditación mejora con otro tipo de trastornos, podría tener también alguna relación, es decir, en otro tipo de psicopatologías en las que no existen problemas, sino que el mindfulness, digamos que las mejora, pues precisamente ese tipo de experiencias anómalas serían las importantes, ¿no? Y las relevantes. Perdón, no te entendí la pregunta, repítela. Es decir, este tipo de sintomatología que la vemos como negativa podría ser positiva para otro tipo de psicopatologías. Por ejemplo, en trastornos emocionales, por ejemplo, en adicciones, etcétera, en las que el mindfulness pues sí que ha venido a tener un efecto. Pero ojo, el que tú practiques mindfulness no significa que vayas a tener esta experiencia automáticamente, ni tiene por qué pasarte nunca. Lo que consigo el mindfulness es un estado de poder estar, como dicen literalmente, el aquí y ahora, el que sea capaz de no enredarte con las rumiaciones, no enredarte con objetivos sobre el futuro y agobiarte por el futuro, estar más presente en lo que haces, ¿no? Eso serían los objetivos fundamentales, es el pero objetivo. Disociación también Ahora, crea. Claro, pero despersonalización también, el dejarse llevar, es decir, también puede producir otro tipo de efectos colaterales que pueden ser incluso beneficiosos. Era una pregunta un poco así, en reflexión. Sí, pero nosotros cuando hacemos con psicóticos este tipo de cosas, lo hacemos evitando que sean tiempos prolongados, de forma que evitamos que aparezcan este tipo de reacciones. No queremos. De hecho, cuando algún paciente se me ha disociado, yo corto rápidamente de hacerlo, ¿no? Entonces, lo que hacemos es que sean periodos cortitos, 10 minutos, 15 minutos, el que tú trabajas después la experiencia, ¿no? Para trabajarla. Sí. Pero yo no estoy buscando, por lo menos en en mi campo de trabajo, no busco que las tengan para que se me vayan, ¿no? Sí, lo sé. Y en otro entendido. tono, Era poner un futurible, es decir, algo que se podría hacer, no, sí, respecto a los trabajos que habéis realizado vosotros, sino que se podría utilizar eso en otro tipo de trastornos precisamente como algo positivo. Es una reflexión en voz alta. Podría ser una pregunta interesante a pensar, ¿no? Pero ahora mismo no se me ocurre, la verdad. Muchas gracias. Déjame, porque es que me acabas de dar una idea, Flor. Primero me sumo al agradecimiento por tu conferencia, que me ha parecido extraordinaria. Y con la pregunta que hacía Flor, me he ido yo a uno de los aspectos que he visto en una de las transparencias, ¿no? Y es que creo que en una de las transparencias había el dato de que la práctica de meditación y mindfulness de distinto tipo provocaba cierta expansividad del yo, cierta glotonería espiritual, ponía, sí. Y una cierta propensión a la vanidad, ¿no? Quizás en ese sentido sí que he visto que hay muchos practicantes de tipo de técnicas, practicantes profesionales que van a tratar a profesionales, en las que sí he observado cierta expansividad, cierta, de su propio yo. O sea, es posible que eso sea un efecto terapéutico del propio terapeuta, que empieza a creerse que es algo más de lo que era y que puede llegar a sentir ser un poco gurú. Es decir, puede haber una autoterapia de los practicantes de mindfulness cuando quieren curar a personas con trastornos psicopatológicos, ¿no? Es al hilo, o sea, que no solamente que los efectos de despersonalización y vivencia de absorción pueda ser útil para otro tipo de personas con psicopatología, sino que puede ser útil para el practicante terapeuta, ¿no? Que me ha parecido curioso porque en contra de otras
otros profesionales, que no, como yo, por ejemplo, que no soy muy practicante de este tipo de cosas, yo tengo una especie de raquitismo del ego, del yo, y no me creo prácticamente nada de mí. Y me parece muy sorprendente cuando los veo como muy contentos y muy de moda. En fin, lo dejo ahí. Sí. Vale. Soy muy experto, ahí quedé yo. Gracias por el apunte. Una pregunta que nos hacen, ¿no?, desde casa es que María José, ¿no?, dice que le parece fundamental, como se ha indicado, ¿no?, no perder de vista el significado que aporta el contexto para la comprensión de lo que ocurre sin patologizar y centrarnos en lo que es útil para la práctica y el uso de la práctica del mindfulness, meditación, en sus diferentes modalidades, siempre desde el conocimiento y profesionalidad de los guías, terapeutas, etc. Y dice ella, deduzco que se trataría de elegir tanto la técnica como el momento y las condiciones según el objetivo y el contexto. ¿Es así? Sí, lo comparto completamente, sí, totalmente. Sí, además creo que lo comentabas tú antes, ¿no? El tema de que en nuestro contexto occidental se utiliza para todo, pero en el contexto original siempre había unos procesos de iniciación y de preparación. El que un alumno, un discípulo llegase a estar con un maestro le podía costar muchos meses, años de sacrificio, de esfuerzo para que el maestro lo aceptara, ¿no? Porque el maestro es el que determina cuándo era el momento y el lugar para trabajar, ¿no? Ese tipo de cosas. No sé si he respondido. Yo quería añadir una cosa. Es que pensaba, cuando estabais hablando, en poner un ejemplo. Vamos a decir los efectos o colaterales o los efectos secundarios que puede tener la meditación, por ejemplo, en el caso de los retiros o de los intensivos, ¿no? Es como si tú en casa has dejado la comida en el fuego y te vas a ir al retiro, ¿no? Es más, por extensión, puedes pensar que a lo mejor tu comida siempre la dejas quemar. Siempre se está quemando tu comida en casa y entonces te vas a un retiro de meditación y entonces en el retiro de meditación, que de alguna manera se aflojan toda una serie de controles, esquemas, etcétera, ¡zum!, de repente te aparece la comida quemándose en el fuego. Entonces lo puedes considerar una alucinación porque has estado acostumbrado a considerar que a ti nunca se te quemaba la comida, o bien estás tomando conciencia y entonces rápidamente tienes que volver a casa a poner en orden tu cocina, ¿no? Entonces ahí hay una dialéctica de cosas que tenemos que colocar. Ya, sí, de acuerdo. Muy bien. Muchas gracias. Sí. Bueno, yo me estoy formando. Bueno, muchas gracias por la conferencia y gracias. Bueno, quería apuntar varias cosas porque yo me estoy formando en una maestría en mindfulness y he tenido la posibilidad, bueno, de formarme en mindfulness, pero también de tener conocimiento desde un practicante de Vedanta que se llama Secha, que no sé si lo han conocido, y esta persona pues pone a conocimiento la diferencia, ¿no? Él decía que hay 4 estancias de conocimiento como tal. Entonces él decía que habían 4 estadios de conciencia, donde mindfulness solo alcanza las 2 primeras y donde se supone que en estos 2 primeros estadios de conciencia no se lograría tener esas experiencias. ¿Por qué? Porque mindfulness es conciencia del sujeto o de un objeto. Y con estas prácticas meditativas se pierde eso. Entonces no hay sujeto ni hay objeto. Por eso se tienen esas experiencias que tú dices, alucinaciones y estas cosas. Entonces realmente me lo preguntaba mientras tú lo mencionabas, y tendríamos que evaluar entonces qué prácticas de mindfulness están relacionadas con que se den esas experiencias, ¿no? Que no se llaman anómalas, porque ya cuando tú ves las 2 perspectivas, es ver 2 perspectivas distintas de vivencias de meditación con diferentes objetivos o sin objetivo, por ejemplo en el Vedanta. Y sí que es verdad que uno tiene que especificar qué actividades o qué prácticas llevarían a tener esas experiencias dentro de mindfulness como tal.
Eso es una idea, ¿no? El intentar hacer, como decía, análisis funcional Sí. de la práctica, y a qué persona le puede venir bien, y hacer una especie como de perfil, ¿no? De qué tipo de técnica. Pasa que eso no conozco que exista ese tipo de cosas, una idea interesante, ¿no? Sí, claro, digamos, no es lo mismo hacer body scan o hacer mindfulness a la respiración. Claro. Entonces yo creo que uno tendría que evaluar realmente cuáles de esas prácticas llevarían a tener esas alteraciones. Ya. Eso sería y eso campo de sería trabajo, muy interesante, pero es una perspectiva completamente distinta, y agradezco también que lleves otra perspectiva, ¿no? Y que y bueno, apuntar a lo que él decía, ¿no? Que ojalá las personas que nos estamos formando en mindfulness, pues que esto no es para llenar el ego, ni para hacerlo de mercancía, ni para nada, ¿no? Yo lo vivencio porque lo practico desde hace años y me he dado cuenta de la influencia que tiene en mi vida y de cuando lo practico como psicóloga clínica con mis consultantes. No es para todo el mundo, no es la panacea, pero eso no te hace ni un gurú ni te hace más sabio. De hecho, por más años que tú practiques, no es que logres toda la atención y todo el tiempo estés mindful ni nada de esas cosas, ni se trata de tener la mente en blanco, ni mucho menos. No es que esté todo el tiempo levitando, ¿verdad? Entonces es eso, yo pienso que la gente, hay mucha gente que habla muchas cosas, ¿no? Pero yo creo que formarse bien y entender bien a qué se refiere esto hace la diferencia entre tú cómo das la perspectiva al que tanto como aprendes como cuando le enseñas a los demás. Y yo pienso que es desde respeto y desde compasión y sabiduría también. Muy bien. Así que gracias. A ti, muchas gracias. Bueno, pues no sé si hay tiempo para una última pregunta, porque ya son casi las 2, faltan 4 minutillos. Hola, una preguntilla, bueno, si alguien tiene... Yo solo quería apuntar cómo es lo que estábamos hablando, ¿no? Que depende tanto del contexto y de la valoración que haga la persona. Y me gustaría destacar un autor que sí conozco un poco, Cornfield, que hablaba de que en las distintas prácticas el sufrimiento se ve como una clave y una puerta que te lleva hacia una espiritualidad superior. O sea, engloba el contexto del sufrimiento humano y de esas experiencias que las personas tienen al practicar meditación, de aversión o de malestar, no como algo negativo que hay que evitar, que es algo muy occidental, sino como la puerta y la vía que necesitas para acceder a un estado superior de crecimiento personal y de iluminación. Y entonces me parece que mindfulness tiene varios componentes terapéuticos muy importantes, y esta tradición tiene varios componentes muy importantes, que es tanto el de la atención plena como el de un elemento compartido con ACT de evitación experiencial, de no evitación experiencial, de asumir esto que te pasa, observar lo que te pasa como algo positivo. Y creo que también es un elemento terapéutico muy importante esta evaluación y esta reevaluación, que puede hacer que en unos contextos más culturales de Occidente pueda derivar una psicosis y pensar esto que me está pasando y que estoy viviendo está mal y no debería estar viviéndolo, y por eso se produce un poco rollo Barlow con esto del pánico y de cómo experimento lo que me está pasando y cómo se desarrolla. Y por el otro lado el modelo oriental de esto que está pasando, qué es lo que es y cómo lo interpreto. No será algo que me está queriendo decir, qué extraigo de esto, ¿no? Y creo que por ahí, pues, no sé, me gustaría saber qué opina. Hombre, Cornfield trabaja, te refieres a Cornfield, Jack Cornfield. Este hombre trabaja desde un punto de vista de la visión de Theravada, ¿no? de los ancianos y demás. Entonces este hombre ha hecho una práctica o intenta siempre adaptando de las creencias originales, intentando que sea un poquito más puro. Eso es lo que yo estoy viendo. Entonces, evidentemente, el sufrimiento, ellos ponen el sufrimiento, el hecho de que surjan pensamientos durante el maestro le recomienda, cuando surjan pensamientos no lo evites,
sino que intenta ver de dónde viene, que intenta observarlo, mirarlo, no interpretarlo, sino observarlo como son y trabajarlo. Y toda esa gente lo que intenta es ver desde la aceptación. Yo diría que eso es desde la aceptación de la práctica, de lo que te pasa, y no intentar enjuiciarlo, un poco lo que yo pienso. Y estoy de acuerdo también. Bien, pues si no hay más preguntas, no, pues alguna pregunta más, vaya al fondo. Yo quería hacer un comentario en relación con la conferencia de Marino y con la tuya, y con lo que han dicho antes, ¿no? Que muchas veces nos dejamos guiar por lo último, ¿no? que aparece, y creo que es necesario y es fundamental, labor nuestra, no dejarnos llevar por la moda, porque muchas veces lo que se incurre es la moda, y perdón, me pongo bastante tenso, que muchas veces lo que se deja a uno llevar es por la moda, además en que sea reforzante para el propio terapeuta, que sea beneficioso para el paciente, cliente y como que no llamarlo, ¿no? Y creo que hay algo que tenemos que tener en la cabeza, que es la frase de ni lo original no es seguro y lo seguro no es original. Y eso era lo que... Vale. Es que eso es el tema que quería hacer. No te preocupes. Entonces, eso es cierto, el tema de que todo el mundo nos adherimos a lo último que llega, como si fuera lo nuevo más. Cuando nos cansamos pasamos a otra cosa. Es como ahora estamos con la moda del mindfulness, a lo mejor dentro de X tiempo será otra cosa. Y eso pero es una condición, así somos las personas, ¿no? Los seres humanos, que estamos adheridos a la novedad, ¿no? Lo que pasa es que estas cosas suelen convertirse después en comerciantes, en objetos de consumo, y hay un efecto, un elemento mantenedor que es el negocio que hay detrás de todo ello. Vale. Bueno. Bien, pues ahora sí, ya damos por terminada la conferencia, agradeciéndole a Salvador Perona pues que haya intervenido un año más en el experto en terapias contextuales, invitándole también para el curso que viene ya por adelantado.